tomar una decisión como salvarle la vida a tu animal. Es una patología común tanto en perras como en gatas enteras y que puede cursar a lo largo de su vida. Y es una urgencia clínica. Una piometra es una infección de útero. Hablemos de la piometra. Sí, has escuchado bien. ¿Qué es la piometra? Es una patología común tanto en perras como en gatas enteras, que no están esterilizadas y que puede cursar a lo largo de su vida. Y es una urgencia clínica. Señores, una piometra es una infección de útero. ¿Una infección de útero qué significa? Pues que dentro del útero, tanto de una perra como de una gata entera, pues genera un acúmulo de bacterias dentro, una pus. Puede también haber unas secreciones que no sea término pus, sino que sea término sangre, término líquido como aguoso, ¿vale? Y eso tiene unas definiciones, hidrometra, hemometra. El caso es que lo que hay es un cultivo ahí dentro de líquido que, si por desgracia viene una bacteria, al final empieza a llenarse de lo que se conoce una infección y de ahí el concepto de piometra. Las piometras son de urgencia y si no se llevan a cabo, es decir, si no vamos al veterinario a consultar, tu animal puede fallecer por esta patología llamada piometra. ¿Por qué se origina esta infección uterina versus piometra? Se origina por cambios hormonales, ya decimos, son perras y gatas que no están esterilizadas y va a haber siempre cambios hormonales a lo largo de sus ciclos de celo. Esos cambios hacen que, en este caso, hagan un líquido porque es como que van a hacer un embarazo. Ese embarazo, evidentemente, no existe. Y ese líquido, si no se descarga, al final se queda ahí, con la desgracia de que cuando no están en celo pueden una bacteria quedarse dentro y provocar esta infección versus piometra. ¿Qué razas son las más propensas a tener esta infección uterina? Todas, y digo todas, tanto perros como gatas. ¿A qué edad? Normalmente las perras las desarrollan a lo largo de su vida en una edad avanzada. En gatas, gatas jóvenes, lo hemos visto muchísimas veces. ¿Qué signos clínicos podemos observar en nuestros animales, en nuestras perritas o gatitas? Muchísimos, muy diversos. Pero os diré que son animales que han pasado su celo y pasado 10 días empiezan a estar como más apáticas, anorésicas, no quieren comer, pueden tener incluso vómitos, pueden beber mucha agua. Hay algunos animales que se hinchan en el abdomen. Hay otros que tan sencillo como por la vulva está saliendo algo llamado pus, pozos de café o incluso un líquido sanguinolento. ¿Qué os aconsejo siempre? Que pongáis una toallita blanca para poder detectar todas estas coloraciones o secreciones. Pero no quiero que os quedéis ahí, porque hay perritas que pueden o gatitas que pueden secretar y hay otras que no, que su vulvita está limpia y dentro se está cociendo todo este caldo de cultivo. ¿Qué puede pasar si no llegamos a ver todas estas sintomatologías en nuestro animal? Pues que de ese útero cargado de pus puede llegar un momento en que se rompa. Si se rompe, esas bacterias pasan a la cavidad abdominal generando una peritonitis. Pero es que hay más. Esas bacterias pueden ir por todo el torrente sanguíneo y afectarnos a los órganos. Puede haber un fallo renal y, desgraciadamente, una muerte. ¿Cuál es el protocolo a seguir, chicos? Primero, ir al veterinario y quedaros tranquilos de que es una hembra que sabéis que está entera y hay que sobre todo descartar esta patología porque es de urgencia. ¿Qué hace el veterinario? Hematología, bioquímica y ecografía. Tiene que hacer esto, chicos. No se puede descartar si no se hacen estas dos cosas. Uno, la hematología lo que me va a decir es cómo tiene su sistema inmune. Si lo tiene muy alto, una leucocitosis que se llama. Si tiene anemia, muy importante. Si tiene ya un problema a nivel de riñones, que a veces se puede solucionar o desgraciadamente quedarse ya los riñones afectados. Y por otro lado, con la ecografía podemos valorar ese útero, si está cargado o no de pus, si tiene una peritonitis. No podemos hacer una prueba sin la otra, van hermanadas porque cada una lo que va a originar es cómo está sistémicamente tu animal, en qué estadio está y qué riesgo va a tener, porque sí o sí o sí va a ser de cirugía. Aquellos que intentan, propietarios que intentan de alguna manera hacer un tratamiento conservador, puede tener suerte una vez en su vida, pero como van ciclando a lo largo de su vida porque no tienen la menopausia, a la larga tendrá una piometra brutal. Con lo cual siempre cuando se
entre en quirófano por una cirugía llamada piometra, es que es de urgencia y hay que hacerlo. Y el consejo es hacerlo. ¿Se puede morir? Siempre hay un grado, siempre hay un riesgo. Ya os digo que se hace una hematología acompañado de una bioquímica para ver cómo está el paciente de estable. Y claro que puede fallecer en la cirugía. Recordar, es una urgencia. Pero no tiene por qué, tiene una piometra, como he escuchado muchísimas veces, eutanásiamela porque no tiene arreglo. No, las piometras se arreglan operando a tu perro. ¿Que se muere en quirófano? Bueno, por lo menos lo hemos intentado, pero hay más de un 60% de probabilidad de que muera de otra cosa y salga totalmente bien de la cirugía. Con lo cual, si tú a tu animal lo tienes chequeado, lo tienes valorado por tu veterinario de toda la vida, no tengas miedo si por desgracia te ha pasado esto, de tomar una decisión como salvarle la vida a tu animal. Os digo que aquellas perritas que son irregulares en celos son más propensas a tener este tipo de infección. Las gatas 100% la van a tener a lo largo de su vida y más en gatas jóvenes. Pero que sepáis que la sintomatología, repito, puede ser desde una apatía, desde que empiece a beber mucha agua y no quiera comer, desde que empiece a vomitar hasta unas diarreas, así como fluctuaciones. Pero es que puede haber descargas, secreciones en su vulva. De ahí el consejo de poner esa toallita y no va a coincidir con su celo, sino termina el celo, tiene sentido, la progesterona está más aumentada en el organismo del animal porque está empezando a hacer el proceso de embarazo en su útero y es ahí cuando tiene riesgo a hacer la infección uterina. Se dice que en torno a unos 10 días posteriores a ese celo. Existen dos tipos de piometras, chicos, la cerrada y la abierta. La abierta, como os he dicho, son secreciones en la vulva, es decir, el cervix de la hembrita está abierta y por ahí está haciendo unas descargas que pueden ser pus, amarillentas, blanquecinas, pozos de café, sanguinolentas, pero hay otras piometras que se conocen totalmente cerradas y esas son mucho más de riesgo porque al no poder drenar, ese útero se está llenando de pus y no tiene salida, con lo cual puede romper y esas bacterias ir a todo el abdomen, lo que se conoce, repito, una peritonitis. Así que chicos, recordad que aquellos que tengáis perritas y gatitas enteras son riesgos que podéis padecer a lo largo de toda su vida por los ciclos hormonales. ¿Qué os aconsejo? Los bulos de se tiene que quedar embarazada para hacer el útero más grávido, eso ya está totalmente obsoleto. No existe ninguna recomendación a la hora de decir se salva porque ha estado embarazada por lo menos una vez en su vida. No van a tener la menopausia, ellas no son como las humanas, como nosotras, como los humanos. Entonces, siempre es algo que tenéis que apuntar en el calendario. Oye, ha tenido el celo en X días y normalmente si son perritas o gatitos que son las gatas, siempre recomiendo esterilizarlas por el riesgo a tumores. Ya hablaremos de otro vídeo. Pero en el hecho de ir controlando a tu animal es para que lo conozcas porque siempre vas a tener un riesgo a que a lo largo de su vida pueda padecer de esta patología y es de urgencia veterinaria el salvarle o no la vida a tu animal. Si te ha gustado este vídeo, dale a los like o comenta si necesitas hablar con nosotros de cualquier duda que tengas y por supuesto suscríbete al canal si te gusta. Hablaremos de celos de hembra si queréis en otra charla y un saludo y hasta el próximo vídeo.